En el video de hoy daremos un repaso del módulo de pediatría con casos clínicos y además te voy a ir dando consejos a lo largo de la presentación que te van a ser muy útiles para contestar casos tipo ENARM. El material extra de pediatría lo vas a encontrar en la descripción, así como nuestro grupo de estudio para la ENARM 2020. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta al video y si sabías algo de una forma distinta, déjame tu opinión en la sección de los comentarios. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Y en palabras de Walt Disney, les quiero dejar la siguiente frase: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlo. No es el momento para que tengas dudas, para que tengas incertidumbre, para que te desanimes, doctor. Es el momento en que te vas a poner a estudiar, a seguir mejorando día con día, para que el día que te presentes al ENARM puedas vencer ese examen que a tantos médicos les aterra. El primer caso al que vamos a revisar es el que nos dio nuestra moderadora Agata, que dice: el quejido expiratorio es uno de los índices de valoración de la siguiente escala: Capurro, Apgar, Silverman-Anderson o la escala de Ballard. Esta se me hace una pregunta muy buena porque creo que en el simulador de neonatología no hablamos del enfoque en cada escala y en los videos a lo mejor no se le enfocó de la mejor manera. Y por eso les he puesto las escalas de forma individual. La primera de la que vamos a hablar es la escala de Capurro. Y no es necesario, doctor, que te la aprendas de memoria. Aunque te la aprendas de memoria, no la vas a recordar para el día del examen. Y si cuando estuviste en el internado no te la aprendiste de memoria, pues ya no tiene caso que te la aprendas. A menos, claro, que vayas a seguir para la pediatría. Porque ahí sí creo que sería fundamental que la supieras. Pero si tú lo que quieres es saber cómo contestar el ENARM o si te preguntan algo de la escala de Capurro, pues en contexto general, acuérdate qué es lo que está buscando. Está buscando la forma de la oreja, cómo es el tamaño de la glándula mamaria, cómo es la forma del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Y además recuerda las etapas de gestación, que el posmaduro es aquel que tiene más de 42 semanas, a término nos referimos de la semana 37 a la 41, el prematuro pues va a ser todo menor de 36.6 semanas de gestación. Y tenemos leve de 35 a 36, moderado de 32 a 34 y extremo menor de 32. ¿Qué más debes de saber de esta escala? Pues que si te preguntan cómo evaluar la edad gestacional, vas a contestar la escala de Capurro. La siguiente escala que vamos a ver es la de Ballard. Esta también nos sirve para ver el desarrollo o ver la edad gestacional que tiene nuestro paciente. Pero aquí en el test de Ballard, pues recuerda lo que es el test de los palitos y de las bolitas. Nada más y así de sencillo. Realmente dudo mucho que te la lleguen a preguntar, pero pues solo tenla en consideración por si llegara a venir alguna pregunta por ahí. Mientras que el test de Apgar, esta va a ser una escala que vamos a utilizar para valorar el riesgo de asfixia neonatal en nuestros pacientes. Además, nos va a servir para poder realizar diferentes tipos de acciones. ¿Y a qué me refiero con diferentes tipos de acciones? Esta se realiza al minuto y a los 5 minutos. Al minuto nos va a dar el manejo o nos va a ayudar para poder decidir qué manejo le vamos a dar al paciente dentro del contexto de nuestra reanimación neonatal. Mientras que a los 5 minutos nos va a servir como pronóstico. Si recuerdas los criterios de asfixia neonatal, pues va a ser que el paciente tenga un pH menor a 7, es tomado de sangre del cordón umbilical, un Apgar menor de 3 a los 5 minutos, que es por eso que nos sirve de pronóstico, y que el paciente tenga alteraciones neurológicas u orgánicas. Y aquí estamos sospechando pues propiamente de asfixia perinatal. Muy importante que te los aprendas de memoria. Es una de esas clasificaciones que te la pueden preguntar y pueden hacer que te equivoques. Y déjame decirte que esta sería una pregunta fácil del examen. Entonces, sin ningún tipo de justificación, te debes olvidar de la escala de puntuación de Apgar. Mientras que la escala de Silverman-Anderson nos va a ayudar a clasificar si el paciente presenta dificultad respiratoria y además nos puede ser útil en algunos casos para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente. Va a revisar varios puntos, realmente no vamos a tocar qué puntos revisa porque no es el caso de la presentación, pero sí quiero que recuerdes al menos las puntuaciones. Si tiene 0 puntos, pues entonces hablamos de que no tiene dificultad respiratoria. Y eso es muy importante que lo recuerdes porque pueden hacerte una pregunta por ahí. Pero normalmente lo que te van a querer preguntar es cuando se encuentra entre 1 a 3 puntos. Y aquí estamos hablando de una dificultad respiratoria que va a ser leve. Se puede dar de tratamiento pues flujo libre y puntillas nasales.
Mientras que si nosotros en nuestra escala obtenemos valores de 4 a 6 puntos, pues aquí ya estamos hablando de una dificultad respiratoria, pero que va a ser moderada. Aquí ya entra en contexto el CPAP y la mascarilla con reservorio. Mientras que de 7 a 10 puntos, esto ya va a ser una dificultad respiratoria que va a ser considerada como grave. Y aquí la ventilación mecánica invasiva pues va a ser su presentación. Como te comento en las clases de neonatología, que te va a aparecer el link aquí arriba, es muy importante que tus enfermedades neonatales respiratorias las identifiques con los puntos de tu test de Silverman-Anderson. ¿Por qué? Porque te va a ayudar muchísimo a que correlaciones estas dos informaciones. Pasamos ahora al caso clínico número 2 y en esta ocasión nos van a hablar de una paciente recién nacida de 3 días de vida que tiene un peso al nacer de 3.450 gramos que ha sido alimentada por seno materno. Inicia hace 24 horas con ictericia en la cara y en el tórax y además refiere aquí que la madre es de grupo sanguíneo B mientras que la recién nacida es de grupo sanguíneo O. El diagnóstico más probable es... Este tipo de preguntas son muy comunes que vengan en el ENAR y realmente son muy sencillas de responder, pero si nosotros nos vamos a tratar de identificar al 100% el caso clínico, pues a veces logra resultar un poco complejo. Siempre que te hablen de ictericia, doctor, en el periodo neonatal, debes de ver qué edad tiene al momento de que se presentó la ictericia. ¿Por qué? Porque te está diciendo aquí que tiene 3 días de vida, pero realmente la ictericia apareció en el segundo día de vida. Entonces, así en un contexto general, y creo que ya lo tuviste que haber repasado, toda ictericia mayor de 24 horas se va a considerar como una ictericia fisiológica. Y más si la ictericia no nos da datos, si la exploración o el caso clínico no nos da datos de gravedad. Entonces ahí es cuando consideramos que es una ictericia fisiológica. Pero si la ictericia ocurre en menores de 24 horas, es cuando tú vas a pensar en una ictericia patológica, en donde encontrarías la respuesta C y la respuesta D. Es por eso que la respuesta correcta de este caso es la ictericia fisiológica. Nos queda la respuesta B. Y aquí esta respuesta, ¿cómo la podemos sacar de un contexto? Normalmente la ictericia por lactancia materna va a ocurrir después del tercer día, normalmente entre los 4, 5, 6 días de vida. Y así es como te la pueden llegar a preguntar. Además, esta va a ser una ictericia fisiológica, pero que va a ser exagerada. Y te deben de decir, o te podrían llegar a mencionar en el contexto, de que es una madre primeriza. ¿Por qué una madre primeriza? Porque no tiene una técnica adecuada de lactancia materna. En este caso, el número 3, nos dicen que de acuerdo al caso anterior, se le realiza una bilirrubina sérica total al paciente, obteniendo un resultado de 7 miligramos. Y nos preguntan, ¿cuál sería el manejo más adecuado? Pues aquí también es una pregunta que está muy sencilla, más si ya contestamos la anterior de forma correcta. De forma general, debes saber que las ictericias fisiológicas no deben de recibir tratamiento, ¿de acuerdo? Las ictericias en donde o en qué casos voy a suspender la lactancia materna, pues realmente no hay ninguna ictericia que te vaya a pedir que la suspendas, ¿de acuerdo? Más que suspenderla va a ser que mejores las tomas, o sea, mejores la calidad de las lactadas, que la técnica sea adecuada, que sea menor volumen de lactada, pero en un tiempo más precoz cada una. Hay que tener bien reguladas las evacuaciones, no dar líquidos complementarios como agua, además de la leche materna. Eso es para cuando hablamos de una ictericia por lactancia materna. ¿Cómo vamos a decidir sobre exsanguinotransfusión o fototerapia? Eso es un tema un poco complejo. De hecho, acaba de salir una nueva guía de práctica clínica de ictericia en el periodo neonatal, que te recomiendo mucho que la veas porque está bien la guía, ya no te mete tanto enfoque en los normogramas como lo hacía las versiones pasadas, que te ponían toda la lista de normogramas y te perdías totalmente. En una forma fácil de pensarlo, yo les diría que toda ictericia que supere más de 10 miligramos debería de recibir fototerapia, ¿de acuerdo? Esos son conceptos muy vagos realmente, pero les va a ayudar a contestar algunas preguntas por ahí. Debe de recibir fototerapia. Y toda ictericia que supere los 20 miligramos, en algunas bibliografías podrás encontrar que son 15, esto ya sabes, es muy dependiente de los normogramas de Butani, se debe recibir exsanguinotransfusión. Pero aquí tenemos otras dos condiciones de exsanguinotransfusión que a veces pasamos por alto. La primera, si la fototerapia no mejora. O sea, si yo le doy fototerapia a mi paciente y no mejoró, entonces yo ya debo pasar al siguiente escalón, que es la exsanguinotransfusión.
o en el derivado caso que tenga datos de hiperbilirubinemia, como puede ser el kernicterus. ¿De acuerdo? El kernicterus es una indicación de que al paciente se le debe realizar exsanguino transfusión. Y aquí tenemos una tabla comparativa de una forma muy general realmente en los tipos de ictericia y cuál va a ser sus características clínicas. La ictericia patológica pues va a ser aquella que nos describe en las primeras 24 horas de vida y es muy clásico que venga así en los exámenes. Va a durar más de 10 días y esta puede ser indirecta o directa. Las causas de colestasis directa te las digo en los videos de neonato para que te le eches una vuelta. El tratamiento pues va a ser la exsanguinotransfusión o en su caso la fototerapia, que va a ser dependiente de la cantidad de bilirrubinas que tengamos. Mientras que la ictericia fisiológica normalmente va a suceder después de las 24 horas de vida, lo que quiere decir que va a aparecer entre el segundo y el tercer día de vida. Pero esta ictericia es de corta duración, va a durar menos de 10 días y característicamente pues va a estar asociada a bilirrubina indirecta. El tratamiento aquí en esos casos pues no va a precisar. Mientras que la ictericia por leche materna va a aparecer, como te mencionaba, superior al tercer día. Aquí en este cuadro pues lo tenemos a una semana. Va a durar un poquito más, de 10 a 12 semanas. Va a ser también de predominio de forma indirecta. Y el tratamiento, si bien aquí no dice que no precisa tratamiento, es porque no precisa fototerapia o exsanguinotransfusión. Pero sí va a necesitar cambios en el estilo de vida o en el estilo de las lactadas, como puede ser aumentar las lactadas, una técnica adecuada, no dar líquidos complementarios y todo eso que ya hemos estado mencionando. Aquí tenemos un caso de una de las dos administradoras junto conmigo, que es Ana, y nos hablan de un neonato de 32 semanas de gestación, ya nos están hablando que es un pretérmino, que a los 10 días de vida presenta un cuadro de extensión abdominal, de posiciones hemorrágicas e inestabilidad hemodinámica. Ya con estos datos, ya tienes que saber que la enfermedad que tiene nuestro paciente es enterocolitis necrotizante. No me pienses otra cosa, doctor, ¿de acuerdo? En sus antecedentes personales destaca un cuadro de estrés respiratorio del recién nacido que precisó intubación endotraqueal. Se inicia con alimentación enteral con fórmula, factor de riesgo para enterocolitis necrotizante, adaptada a los 3 días de vida. Se realiza una radiografía abdominal y a la analítica pues, obtienes todos los siguientes valores. Señale cuál es la actitud más correcta. Aquí, pues, primero, si ya sabemos el diagnóstico, podemos descartar la primera opción, ¿verdad? Porque nos está diciendo posible cólico, entonces esto ya no es. La segunda opción nos dice dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica y antibiótico terapia. Esta pues podría ser, ¿no? La podemos dejar aquí tentativa. La tercera, cambiaría a hidrolizado de proteínas. El paciente está en un estado de gravedad. Nos están diciendo que tiene deposiciones hemorrágicas. Dudo mucho que esto sea lo que nuestro paciente necesita. La 4 nos dice observación y repetir la exploración de unas horas. Si bien esta respuesta pues tampoco entraría, pues para darle algo para compararla podemos dejar como prospecto, ¿no? Y el 5, mantener la alimentación oral y recoger coprocultivo. Realmente esta pues no la deberías de ocupar, o sea, no la deberías de poner como contexto. ¿Por qué? Porque te están diciendo que tiene deposiciones hemorrágicas y además de que tiene un cuadro de distensión abdominal. Así que la vía oral dudo mucho que la dejaras. Entonces, esta también la eliminamos. Y aquí ya no nos quedarían entre dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica y antibiótico terapia. O observar al paciente y repetir exploración en unas horas. Si tú no supieras el diagnóstico, pues tal vez podría ser un poco más complicado. Pero aún, si tú no sabes el diagnóstico, tú puedes, por la gravedad que tiene el paciente, pues vas a saber que la 4 no es. ¿Sí? O sea, no vas a dejar al paciente observando y repetir la exploración dentro de unas horas. Aquí lo ideal en los casos de enterocolitis, pues es la número 2, porque ese es el tratamiento que se da. Además, en esta pregunta, habría que solicitar una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, perdón. ¿Por qué una radiografía de abdomen? Porque nos va a permitir ver los estadios de la enterocolitis necrotizante y saber si nuestro paciente no tiene datos de perforación, que nos indicaría realizar una cirugía. ¿De acuerdo? Continuamos con el caso clínico número 5 y aquí nos hablan de un recién nacido masculino hijo de madre de 21 años con VIH positivo. Además, la madre inició con terapia antirretroviral triple pero a las 36 semanas de gestación. Nace por parto fortuito con un peso de 3.100 gramos a las 38 semanas, una talla de 50 centímetros y un Apgar de 8,9. El manejo más apropiado que debe iniciarse
de inmediato en este paciente es, rápidamente, porque realmente no es de lo que me quiero centrar en esa presentación, tenemos un video de VIH y embarazo que te va a ser de mucha utilidad, te lo voy a dejar aquí arriba, te va a estar apareciendo, pero en los casos en que tenemos un parto fortuito, ¿qué quiere decir un parto fortuito? Lo siguiente, no se dio profilaxis intraparto y esto aumenta el riesgo de contagio de VIH, del binomio de madre a hijo. Entonces es por eso que aquí el triple esquema está indicado. Esa es la razón por la cual se indicaría. El doble esquema no está indicado y la monoterapia pues muchísimo menos. La monoterapia solamente para las pacientes que estuvieron controladas y que se detecta que la carga viral, bueno, que se hace un estudio de carga viral indetectable. ¿De acuerdo, doctores? Para que no se les vaya a olvidar. Y uno de los clásicos de los que realizamos servicio social y tuvimos consulta es que nos llevan un recién nacido o un niño de meses, un bebé de meses, y nos dicen que dónde lo mandan para realizar la circuncisión. Hay muchos mitos y demás, pero aquí nos dicen que porque al tratar los padres de retraer el prepucio no logra descubrir el glande y solo se observa el meato uretral. Usted, como buen profesional de la salud, les indica que confirma el diagnóstico que hicieron los padres de fimosis, el pene tiene una cuerda peniana, es una condición totalmente normal o lo refiere al pediatra. Y pues aquí la respuesta pues es que es una condición normal, ¿de acuerdo, médicos? Si alguien sabe cuándo deja de ser normal esto, me gustaría que me lo dejaran en la sección de los comentarios. Pasamos ahora a un caso de Valirran y hasta nos dice aquí la complejidad del caso, ¿de acuerdo? Nos dice, un lactante de 6 meses de edad que presentó crisis convulsiva tónico-clónica generalizada y que tiene antecedente de infección del oído. A la exploración presenta fiebre de 40 grados centígrados, otalgia, cuello rígido y actualmente el paciente se encuentra somnoliento. ¿Cuál es el manejo inicial para este paciente? Aquí esta pregunta me encantó porque hubo ciertas discrepancias con los casos, pero aquí el manejo inicial realmente pues debe ser, hay dos manejos iniciales y creo que la pregunta tiene trampa en ese sentido. Yo creo que aquí el manejo inicial pues va a ser bajar la temperatura, pero si alguien contesta es que en las meningitis el manejo inicial siempre va a ser la antibiótico-terapia, pues sí tiene razón. O sea, si te preguntan cuál es el manejo inicial de una meningitis, es administrar antibióticos lo más pronto posible de forma empírica. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya va a quedar a criterio de cada uno de ustedes y basándose en la bibliografía que utilicen. Y ya nos dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues aquí el diagnóstico es la C, meningoencefalitis, una complicación propia de lo que fue la otitis media aguda que tenía el paciente. ¿Cuál examen te dará el diagnóstico más probable? Pues para saber si es meningitis o no es meningitis, tenemos que realizar una punción lumbar, doctores. Siempre, normalmente a los que son los neonatos, en los primeros 28 días de vida, siempre se les debe hacer una punción lumbar en caso de que tenga proceso de sepsis. Y a los pacientes que tengan meningitis, se les tiene que hacer una punción lumbar. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es el agente etiológico. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Eso también me generó a mí duda. Me generó duda porque vienen dos respuestas separadas que deberían de venir juntas. En el caso Valirran nos dice que es ampicilina con cloranfenicol y la realidad es que yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Primero porque en la imagen de bibliografía que nos dice puede utilizarse cloranfenicol y la palabra puede es una palabra tramposa en los exámenes porque el puede significa que no es el tratamiento de primera elección. Si nosotros estamos sospechando una UMA, el microorganismo, el bicho que vamos a pensar, pues es Streptococcus pneumoniae. Y si estamos pensando en el Streptococcus pneumoniae y que nos dio una meningitis, entonces aquí el tratamiento debe ser ceftriaxona en combinación con vancomicina, ¿de acuerdo? Pero si de estas preguntas yo tuviera que elegir una, pues voy a elegir ceftriaxona siempre. Este es el tratamiento de primera línea de forma empírica que se les va a dar a las meningitis y más si estamos sospechando en el contexto de Streptococcus pneumoniae. Y he aprovechado para dejarles estas tablas, son de la EP, de la Asociación Española de Pediatría, que tiene unos manuales y unos informes que son muy pares y que realmente sirven mucho para repasar. Y si vemos a nuestro paciente, si lo situamos según la edad, pues nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente está aquí. Entonces, o es Neisseria meningitidis o es Streptococcus pneumoniae. Y si ya nos están dando el antecedente de que tiene el paciente
un cuadro de otitis media aguda, entonces nosotros debemos de pensar en el estreptococo neumónico como el agente causal, ¿de acuerdo? Y el estreptococo neumónico, ¿cuál va a ser el tratamiento de elección que vamos a considerar? Era lo que les comentaba. Si tiene alto riesgo de neumococo, nosotros tenemos a nuestro paciente en esa posición. Es la combinación de cefotaxima o de ceftriaxona en su caso, más vancomicina. Además, en algunas bibliografías se menciona la adición de dexametasona. Eso es para tratar de disminuir la toxicidad de la lisis bacteriana, ¿de acuerdo? Y ya si nos vamos directamente al tratamiento antimicrobiano, según el agente aislado específicamente, esto es para el tratamiento empírico. Para el tratamiento aislado, pues si estamos hablando de Streptococcus pneumoniae, tenemos que pensar en cefalosporinas, principalmente cefotaxima o ceftriaxona. Y como se menciona en la literatura, pues podemos o no añadir vancomicina, aunque lo ideal es que se añada. Siguiente caso clínico, vamos en el caso clínico número 8, son 30 aproximadamente, así que no te me desesperes, doctor, sigue disfrutando de los casos clínicos. Nos hablan de un recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de ruptura prematura de membranas de 7 horas de evolución, y una madre sin control prenatal atendida por partera. Hace 2 días inicia su padecimiento actual con fiebre de 39 grados centígrados, rechazo a la vía oral, ictericia, y que a la exploración destaca secreción blanquecina de ambos ojos. La lesión, además de una lesión ulcerada en córnea derecha. El paciente presenta chupeteo y movimientos tónico-clónicos de extremidades superiores. El paciente, además en la exploración física, destaca hepatosplenomegalia. El diagnóstico más probable va a ser sepsis tardía, infección diseminada por herpes virus, infección diseminada por Chlamydia trachomatis o infección diseminada por citomegalovirus. Aquí el diagnóstico, pues, es un diagnóstico que el caso clínico nos da la respuesta, pero que a lo mejor si aún no has estudiado muy bien, haya cosas que todavía no te sepas. ¿Por qué te digo que nos da la respuesta? Puede ser sepsis tardía, pues sí, al final de cuentas, puede ser, ¿por qué no? Puede ser infección diseminada por herpes virus, pues de hecho esta es la respuesta correcta, yo te voy a decir cómo lo sé. Puede ser infección diseminada por Chlamydia trachomatis, pues también podría ser, pero realmente de todas las opciones es la que menos elegiría yo. Mientras que la infección por citomegalovirus, pues también podría ser una causa que nos dirían, pero nos tendrían que poner en un contexto un poco más distinto para poder elegir. Al final de cuentas, hay preguntas que se responden con palabras clave, y aquí la palabra clave que te están dando es una lesión ulcerada en la córnea. Las úlceras corneales van a estar causadas por la infección de herpes, ¿de acuerdo? Las infecciones de herpes nos da una queratitis herpética que nos va a dar una lesión muy típica que vamos a ver a continuación. ¿Por qué no va a ser infección por clamidia? Para que fuese infección por clamidia, realmente los casos clínicos casi siempre se van a estar repitiendo. Nos van a decir que a los 14 días el paciente empieza con conjuntivitis, ¿de acuerdo? Y que además de la conjuntivitis a los 14 días se puede asociar a neumonía. Si te la quieren llegar a preguntar, así te la van a preguntar. De forma más frecuente, claro está. Para que fuera citomegalovirus, nos tienen que dar los datos clínicos de citomegalovirus. Si no nos los dan, no nos están preguntando citomegalovirus. ¿De acuerdo? ¿A qué datos me refiero? Que el paciente pues tenga sus datos clínicos de CMV, en donde vamos a incluir corioretinitis y colestasis acalculosa, como la C, además de microcefalia, que es por la M, y de calcificaciones periventriculares, por la V. Si no nos dice alguno de estos datos, realmente no te están preguntando citomegalovirus, ¿de acuerdo, doctor? Tienen que unir este tipo de preguntas de infecciones conatales, tienen que ser muy específicas de su agente causal. Si no, realmente no las puedes diagnosticar así nada más por los antecedentes, ¿sí? Tienen que venir estos datos para que tú puedas sospechar que es causada por alguno de ellos. Y nos preguntan, ¿cuál es el tratamiento indicado de inmediato? Y aquí el tratamiento que vamos a indicar pues es aciclovir. La sulfadiazina la vamos a utilizar pues, en el contexto de una toxoplasmosis, mientras que el valganciclovir y el ganciclovir pues, los vamos a utilizar cuando hablemos de citomegalovirus. Y dentro de la explicación, pues es lo que les comentaba. Esto es claro que no es el ojo de un niño, pero nos va a ser de utilidad. Este tipo de lesiones son causadas por herpes virus, que son lesiones en forma de árbol, si lo quieres ver así,
y te las tienes que aprender visualmente. Es una de las imágenes clásicas que debes de recordar, que adquieren este tipo de lesión o las úlceras adquieren ese tipo de lesión cuando se les aplica fluoroceína. Y algo característico también que te pueden llegar a preguntar es el diagnóstico por neuroimagen. ¿Por qué? Porque va a causar lesiones de necrosis tanto en los lóbulos parietal como en los lóbulos temporal, como se ve aquí en la imagen. Y es algo que te pueden llegar a preguntar, que en el cuadro clínico te dicen, el paciente se le realiza un estudio, una resonancia magnética en la cual se observa necrosis bilateral de lóbulos temporales. Y ya te ponen el diagnóstico presuntivo, que es encefalitis herpética. Y aquí el tratamiento de este tipo de lesiones pues debe ser con aciclovir. Pasamos con otra pregunta de esas que nos pueden hacer que nos quedemos sin residencia y nos las trae nuestra compañera Dani Treyes. Nos dice, en un recién nacido de 28 días de vida extrauterina con antecedentes personales de conjuntivitis neonatal, es llevado a urgencias por presentar taquipnea y fiebre, y a la exploración física se observa una temperatura de 39 grados, estertores y sibilancias. Se le realiza una radiografía de tórax en donde se observa un infiltrado intersticial difuso y otros datos que no nos van a servir de nada para hacer el diagnóstico. Y nos dice, menciona cuál es el diagnóstico más acertado. Este es un caso que se me hace muy padre porque son de las cosas que a veces no le tomamos mucha importancia. Y es por eso que en pediatría, a mí me encanta pediatría, más para lo que son los exámenes, porque realmente si te enfocas en los datos clave, te van a dar el diagnóstico de todas las enfermedades de pediatría. Y es algo que no sucede tal vez con otras, como por ejemplo gine, que todas son hemorragias y cosas así. Y aquí, si nos están diciendo que tiene conjuntivitis neonatal y que después tiene una neumonía, porque tiene una radiografía con infiltrado intersticial difuso, pues aquí nada más nos queda una opción. Y la opción única que nos puede quedar aquí es clamidia trachomatis. En el grupo están teniendo la duda de que a lo mejor el paciente tenía una bronquiolitis. ¿Por qué no es una bronquiolitis? Primero porque te están diciendo que tiene un infiltrado intersticial difuso y todo infiltrado en una radiografía de tórax, pues primero debes de pensar en una neumonía. La bronquiolitis lo que te va a dar en la radiografía es que pues va a haber un aumento en el espacio pulmonar por el atrapamiento aéreo, en donde va a haber pues horizontalización de los espacios intercostales, puede haber aplanamiento de los hemidiafragmas, etc. Pero ya si nos están hablando en un contexto de que el paciente tiene conjuntivitis y que además se asocia a neumonía, pues debemos de pensar en una neumonía por clamidia trachomatis. Y característicamente esta neumonía se va a asociar porque puede llegar a presentar sibilancias. Y es algo que también utilizaban aquí en el grupo, surgió esa duda, porque el caso clínico pues dice sibilancias. No te quedas, la neumonía no tiene sibilancias, pero en el caso de neumonía por clamidia trachomatis sí se pueden llegar a presentar. Aquí el tratamiento pues es con acitromicina o en su caso eritromicina. Y tal vez a lo que el caso se puede pelear pues es que se describe que es una neumonía típica y que puede no llegar a presentar fiebre. Pero pues eso ya es algo más subjetivo. Cuando destacan estas palabras clave, no debes de irte a tratar de que tú quieres descubrir una nueva enfermedad, doctor. Esto no es ni el hospital, ni te van a dar un premio, ni nada por el estilo. Aquí tienes que contestar lo más correcto que te están preguntando y nada más. Así como cuando estás rotando por primera vez en un hospital, solamente debes de contestar lo que te preguntan, no estar contestando de más, porque después se puede dar problemas. Pasamos al caso clínico número 12 y aquí nos hablan de un recién nacido de 4 días de vida que hace 24 horas presenta distensión abdominal y vómito de contenido gastrobiliar. No ha presentado evacuaciones, por lo que se le realiza un colon por enema diagnóstico, en donde se observa la siguiente imagen. El diagnóstico más probable es enfermedad de Hirschsprung, malformación anorrectal alta, enterocolitis necrotizante o síndrome de colon izquierdo pequeño. Aquí la primera que tenemos que sacar es la que no podemos hacer el diagnóstico por colon por enema, que es enterocolitis necrotizante, así que tú ya quedaste fuera. Nos queda enfermedad de Hirschsprung, malformación anorrectal alta, síndrome de colon izquierdo pequeño y demás. Para que fuese un síndrome de colon izquierdo pequeño, te tienen que poner todo el marco colónico, cosa que en nuestro caso no nos presentan. Entonces, tal vez la podríamos descartar. La malformación anorrectal alta, pues deberíamos de tratar de identificar pues la malformación, ¿no? En nuestro colon por enema, cosa que tampoco se hace. Si estás como yo, que realmente cuando estaba preparando para el ENAR no sabía leer nada de estas cosas, pues primero, si te van a preguntar una enfermedad
digestiva, en donde hay distensión abdominal, y te ponen esas opciones, pues tú debes de pensar en qué, pues en la enfermedad de Hirschsprung. ¿De acuerdo? No te van a preguntar otra cosa, porque te van a preguntar lo que es o más frecuente o lo que es más clásico. Si te ponen un colon por enema en un paciente recién nacido, ¿qué es lo que te quieren llegar a preguntar? Enfermedad de Hirschsprung. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son ese tipo de cosas que a veces tú tal vez no te sepas la etiología, no sepas cómo haces el tratamiento ni nada de eso, pero al menos debes de tener la idea de que la enfermedad de Hirschsprung la vas a diagnosticar o la vas a poder visualizar con un colon por enema. Y si en tu pregunta viene un colon por enema, eso es porque te están tratando de preguntar esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, así es como pudiste haber hecho o contestado esa pregunta. Pasamos al caso clínico número 13, en donde nos hablan de un lactante de 6 meses que tiene un esquema de vacunación incompleto. Ya, aquí automáticamente debes de pensar en vacunas que se previenen en enfermedades, que se previenen con vacunas. Hace una semana el paciente inicia con vómitos y evacuaciones diarreicas de 10 a 24 horas. A la exploración física el paciente está malo, ya no vamos a centrar en la exploración física. El agente etiológico más probable en este caso es, pues como te comentaba, si nos están hablando en el caso de que tiene esquema de vacunación incompleto, es porque en la mayoría de las veces quieren que respondas una pregunta que es una respuesta o un agente que es prevenible con la vacunación. Y de estas opciones, pues la única que tenemos es el rotavirus. Entonces, nada que ver que estés pensando en Campylobacter, enterovirus o chiquela. ¿De acuerdo, doctor? Eso no tiene nada que ver. Y además, porque te están poniendo en una etapa de que todavía no se adquiere la inmunidad completa, que son los 6 meses. Y ahora sí, ponle enfoque a la exploración física, porque nos van a preguntar en la siguiente algo que debemos de tener en consideración. Tiene una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, una boca seca, se encuentra letárgico, tiene un pulso débil y un llenado capilar de más de 2 segundos. Y ahora sí, de acuerdo al caso clínico anterior, ¿cuál sería el tratamiento que le vamos a dar al paciente? Plan A, plan B, plan C o plan D. Es bien divertido cuando te ponen que 1, 2, 3 y 4. O tipo 1, 2, 3 y 4. Pero debes tener mucho cuidado con esas cosas porque a veces en algunos exámenes, no sé si en los exámenes de la NAM, al menos en mi examen no recuerdo que viniera algo así de feo, te pueden llegar a preguntar opción A es 2, opción B es 3, opción C es 4 y opción D es 1. Entonces te cambian el orden y tú con la finta te vas y te equivocas por algo que realmente sí sabías. Por eso siempre lee bien las respuestas. Aquí el tratamiento pues va a ser el plan C, ¿sí? El plan D no existe, así que si tú quisiste dar plan D de Diosito, pues estabas equivocado. Y vamos a ver este cuadro comparativo. Cuando hablamos sin deshidratación, pues estamos hablando de un paciente que no tiene datos de deshidratación, pero por la condición médica en la que se encuentra, ya sea porque tenga diarrea, vómito, lo que sea, puede llegar a ser propenso a desarrollar deshidratación. Su exploración física va a estar totalmente normal y nosotros lo que le vamos a dar es que vamos a dar suficientes alimentos y bebidas para prevenir la deshidratación. ¿De acuerdo? Se dice que se le deben de dar 65 mililitros en menores de un año y en mayores de un año 150 mililitros de vía suero-oral después de cada evacuación. Y esto es lo que vamos a conocer como el plan A de la deshidratación. El plan B de la deshidratación es cuando hablamos de un paciente que ya tiene datos de deshidratación. ¿Cuáles son esos datos? Tenemos un paciente inquieto, irritable, los ojitos los tiene hundidos, no tiene lágrimas al llorar, respira rápido, si le das agua se la acaba. Si tratas de hacer la elasticidad de la piel, dura más de 2 segundos, así como... Pero aquí, ojo con esto, llenado capilar menor de 2 segundos. Este es lo que les encanta hacer que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque te lo pueden llegar a preguntar. Te pueden dar todo el caso clínico de un paciente con datos de deshidratación. Pero si ya te están diciendo que tiene un llenado capilar mayor de 2 segundos, es porque quieren que respondas que el paciente tiene choque, ¿sí? O que el tratamiento que le vas a dar es un plan C de deshidratación. Eso, mucho ojo con eso, porque yo me equivocaba en ese tipo de cosas. Como te he comentado en otros videos, al final de cuentas tú en tu vida diaria vas a tener tus propios criterios, pero en cuestiones de exámenes, y más en ese examen que es tan importante para muchos de nosotros,
debes tener muy bien establecido ese tipo de conceptos. Tratar de que nuestro ego, nuestra arrogancia y todo eso no supere la lógica al contestar el examen. Nunca te pelees con el examen. No te pelees con las preguntas. No les vas a ganar, doctor. No les vas a ganar. Así sean simuladores, así sean el ENAM, así sea el examen para salir de tu facultad. El examen que vayas a presentar no les vas a ganar. Trata de responder lo que te están preguntando, ¿sí? En este plan que consideramos el plan B, se le va a dar 100 mililitros por kilo de peso en un tiempo de 4 horas, donde se van a estar fraccionando en dosis cada 30 minutos. Y además, la norma oficial mexicana nos menciona que de acuerdo a la edad que tenga el paciente, podemos administrar los líquidos ya calculados si es que no conocemos el peso del paciente. Pero esto, pues al final de cuentas, son muchos como para que te los aprendas. Así que nada más los ponemos aquí. Ya en un paciente con choque, pues va a ser aquel que esté inconsciente o letárgico, como decía en nuestro caso, no puede beber, tiene un pulso débil o ausente y un llenado capilar de más de 2 segundos. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Casi nunca te preguntan esto, pero si te lo llegaran a preguntar, pues nada más es que te aprendas la fórmula, 50-60 mililitros por kilo por hora. Te sugiero mucho que practiques las fórmulas porque en el examen no te preguntan la fórmula como tal, te preguntan el resultado de esa mugre fórmula. Entonces, pues son preguntas malas que no nos podemos quitar. ¿Por qué? Porque somos malos en matemáticas o lo que sea, ¿no? Pero aquí, como te lo preguntan normalmente, es que este tratamiento va a ser intravenoso. Otra cosa también que te pueden llegar a preguntar es que en un plan B, en un paciente que tiene vómitos, primero se le pone sonda nasogástrica, doctor. Si después de la sonda nasogástrica el paciente continúa con vómitos, entonces pasamos al plan C de la deshidratación. No pasamos inmediatamente en un paciente que tiene vómitos, porque a veces así también quieren que nos equivoquemos. Primero tenemos que pasar por la sonda nasogástrica y luego ya después por el plan C de la deshidratación. Caso clínico número 15, ya vamos por la mitad, doctores. En el reporte de líquido cefalorraquídeo de un paciente de 2 meses de edad con meningitis se presenta el siguiente resultado: agua de roca, glucosa de 50 miligramos, leucos más de 200, proteínas de 100, no polimorfonucleares. La etiología más frecuente es viral, bacteriana, fúngica o micótica. Estas son unas preguntas que son muy clásicas en el ENAR y que realmente son preguntas como teóricas, pero que te van a ayudar a que resuelvas los casos de meningitis. Aquí el diagnóstico pues es de etiología viral. ¿Por qué es de etiología viral y no otra cosa? Para empezar, el aspecto. El aspecto en agua de roca es muy sugestivo de las etiologías virales. Además, el hecho de que no haya una disminución de la glucosa, estamos hablando de una glucosa de 50, normalmente va a ser 2/3 de la glucosa normal, el valor de la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Si estuviera más baja, pues entonces pasaríamos en una bacteriana, o en su caso, pues en una micótica por tuberculosis. Pero aquí no es el caso. Además, los leucos, si bien no nos dicen que son mononucleares, sí nos dicen que no son polimorfonucleares. Eso lo hace más sugestivo todavía de la viral. Y la vamos a ver en la siguiente tabla. Este cuadro a mí me encanta porque realmente ese fue el que yo utilicé para aprender meningitis y las estadificaciones del líquido cefalorraquídeo, de acuerdo a la etiología y todo eso. Yo lo que quiero que siempre recuerdes, primero, pues las características normales. Es claro que tienes que recordarlo, porque si no lo recuerdas, te puedes llegar a equivocar. El aspecto del líquido cefalorraquídeo normal va a ser claro, no va a tener casi células, las proteínas no van a llegar a más de 50 miligramos y va a ser el 65 al 80% de la glucosa sanguínea o de la glucemia. Es por eso que te decía 2/3 de la glucosa normal. ¿Cómo identificar una meningitis bacteriana? En la presión no te me enfoques, porque realmente, aunque trates de aprendértelas, se te va a olvidar. Así que esto no te va a ayudar a hacer el diagnóstico. El aspecto va a ser turbio. Y aquí la característica es que nos van a hablar de polimorfonucleares, ¿de acuerdo? Pueden ser cifras de 500, de 1000, de 2000, dependiendo de la bibliografía que revises, pero siempre te van a decir polimorfonucleares. Las proteínas también se van a encontrar elevadas y vamos a tener glucosa muy baja. ¿Cuánto es glucosa muy baja? Que te digan cifras menor de 30. Igual, si te están diciendo que la glucosa del paciente es 150, pues tal vez 30 es todavía muchísimo más bajo.
Entonces, a lo mejor 40 va a ser más bajo y todo eso. ¿De acuerdo? Es para que lo tomes en consideración. La vírica, por su parte, se va a parecer al líquido cefalorraquídeo normal. ¿Por qué me refiero? Porque su glucosa va a estar normal y el aspecto va a ser claro, igual que el líquido cefalorraquídeo normal. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque aquí nos van a hablar de células menor de 300 y que además va a haber aumento de proteínas, o sea que puede llegar hasta 100 miligramos. Pero va a ser contenido mononuclear, es lo que significa MN, mononuclear. La tuberculosa va a ser una combinación de la bacteriana y de la vírica. Te van a hablar de un aspecto opalescente que en ocasiones también te pueden llegar a decir que es xantocrómico, que es con las células vamos a encontrar de 50 a 300 y también va a ser de predominio mononuclear. Por eso te he dicho que es una combinación entre la vírica y la bacteriana. Las proteínas también van a estar elevadas, pero su glucosa va a estar baja, porque al final de cuentas las micobacterias van a necesitar de glucosa para sobrevivir. En parte, la fúngica, realmente para que te lleguen a preguntar una fúngica, te tiene que poner el factor de riesgo asociado. ¿Sí? Si no te ponen un factor de riesgo asociado para un tipo de hongo en específico, muy poco probable que te vayan a preguntar meningitis fúngica. Pero para que la recuerdes, es igual que lo que está sucediendo en la meningitis tuberculosa, solo que las células van a estar más elevadas. Esa es una forma en la que los podrías identificar. Realmente, si te preguntan meningitis fúngica, a fuerzas te van a decir que le hagas tinta china. Eso no hay ninguna duda. Y ya la carcinomatosa realmente no tiene caso que te la aprendas, pero pues aquí te la dejo nada más para que la recuerdes. Pasamos al caso clínico número 16 y nos hacen una pregunta totalmente teórica. Y sí, en el ENARM pueden venir preguntas así, aunque no es lo más frecuente. El signo de Galeazzi lo encontramos en A. Displasia congénita de cadera, B. Displasia broncopulmonar, C. Retinopatía del prematuro o D. En la comunicación interventricular. Y esto, pues, si no te lo sabes, pues te lo vas a sacar mal. Aquí sí que no hay ni cómo trates de adivinar, pero aquí la respuesta es displasia congénita de cadera. La displasia congénita de cadera va a ocurrir principalmente en la articulación coxofemoral. Ya hay ciertos factores de riesgo que debes de recordar, en los que se tiene el sexo femenino, la laxitud familiar, que la paciente o la madre del paciente sea primípara, que haya presentado oligohidramnios, gemelos, macrosomía o Down. Y recuerda, va a ser más frecuente el daño en la cadera izquierda, porque es algo que también te pueden llegar a preguntar, aunque hasta el 20% van a ser bilaterales. Y aquí lo que tú debes recordar muy bien es que a todo recién nacido en la primera semana de vida le tenemos que hacer las maniobras de Barlow y Ortolani. Es importante que las estudies porque te las pueden llegar a preguntar cómo se hace el procedimiento correcto. Si alguna de las exploraciones físicas que realizamos nos diera un resultado anormal, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una referencia al pediatra, que es en el segundo nivel de atención. Incluso con valores normales, pero con factores de riesgo, que son los que acabamos de mencionar, también tenemos que hacer nuestra referencia con el pediatra. Después de que lo hayamos referido con el pediatra, nosotros vamos, o sea, ya el pediatra va a realizar una ecografía si es menor de 4 meses. Y la radiografía simple va a ser en mayores de 4 meses. ¿Por qué hasta después de los 3 o 4 meses? Porque es cuando está la osificación de la cabeza femoral. Van a existir 3 líneas, la línea de Hill-Reiner, la línea de Perkins y la línea de Shenton. Pero realmente tampoco es importante que te las aprendas. Lo que sí quiero que te acuerdes muy bien es el tratamiento. ¿Por qué? Porque en el tratamiento en pacientes que tienen menos de 6 meses de vida, le vamos a dar el arnés de Pavlik. ¿De acuerdo? Es importante que lo recuerdes porque te lo llegan a preguntar. Si tiene más de 6 meses de vida, entonces vamos a hacer una reducción cerrada. Pero si tiene más de 18 meses, lo que vamos a realizar es una reducción abierta. Y algo también que te pueden llegar a preguntar es ¿qué pasa si no trato a mi paciente? Y se va a producir una marcha característica, una marcha que se conoce como marcha de pato, o marcha de Trendelenburg, como está escrito aquí. En el caso número 17 nos hablan de un paciente que el 15 de diciembre acude a consulta. El paciente es un lactante de 7 meses de edad, habitante de medio rural, que no ha sido vacunado desde su nacimiento. Además, presenta tos de 2 semanas de evolución,
seca, en accesos, disneizante, cianozante y emetizante. Un montón de cosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que presenta el paciente? A. Tosferina. B. Tuberculosis. C. Influenza. O D. Neumonía. En esa pregunta podemos quedarnos con un 33% de probabilidad si es que no sabemos la respuesta. ¿Por qué? Porque de todas las enfermedades que vienen aquí, hay una enfermedad que no se previene con vacunación, que es tuberculosis. En este caso, hablando de la tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? Porque recuerda, la vacuna de la BCG sirve para formas diseminadas o formas sistémicas. Entonces nos queda tosferina, influenza y neumonía. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? El paciente, siempre que te hablen de una tos seca, en accesos, disneizante y emetizante, no nos están hablando de influenza ni de neumonía, nos están hablando de tosferina. Y es importante siempre que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque te lo pueden llegar a preguntar para que te llegues a equivocar. Y más que nada porque este caso tiene varias trampas. Te está poniendo edades de influenza, que son edades límites, que pueden hacer que te llegues a confundir. Y además te están poniendo periodos en donde puede haber una mayor prevalencia de infecciones por neumococo y por influenza. Pero aquí, por la clínica de la tos, tú te debes de decantar por la tosferina. Pasamos al caso clínico número 18, en donde un masculino de 15 meses acude a consulta con fiebre de más de 39 grados, irritabilidad, además refiere antecedente de rinorrea y hialina y tos productiva hace 72 horas. A la exploración de oído derecho se observa hiperemia del conducto, abombamiento e hiperemia de la membrana, con disminución de la movilidad a la neumatoscopía. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Y nos dicen Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Aquí siempre tienes que recordarlos. Esto es una pregunta muy clásica y lo que más me encanta del tema de OMA o de otitis media aguda es que es lo mismo que sinusitis crónica. O sea, no tienes que andarte preocupando de nada. Simplemente aprende las dos cosas como la misma enfermedad y se acabó. Aquí, en esos casos, lo más frecuente es que suceda por Streptococcus pneumoniae. La otitis media aguda pues va a ser una infección del oído medio que va a estar causada por bacterias que pueden ser Streptococcus pneumoniae en primer lugar y luego ya se van a estar peleando Haemophilus influenzae y Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué debes de saber de esto? Si el paciente tiene datos de inflamación en los que podemos incluir cefalea, fiebre, irritabilidad, estamos hablando de una otitis media aguda. ¿Por qué te hago este punto? Porque así pueden hacer que te equivoques. Si no te están dando datos clínicos de inflamación, o sea, te están diciendo que están ausentes, entonces nada más están hablando de una otitis media con derrame y eso es lo que quieren que respondas. Por eso, mucha atención si el paciente viene en buen estado general o viene en mal estado general. El resto, pues realmente se van a parecer muchísimo. En el caso de las otitis medias agudas, el tratamiento lo vamos a realizar con amoxicilina, en donde vamos a llegar a dosis máxima de 90 miligramos por kilo. Si el tratamiento no mejora al paciente, añadimos amoxicilina con clavulanato. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con esas cosas porque también te las llegan a preguntar así. Tratamiento inicial de las faringo es penicilina. Tratamiento inicial de la otitis media aguda es amoxicilina y va solita la amoxi, no va con clavulanato. Amoxi solita. Ya después le agregas el resto de los medicamentos o en caso de que sea alergia puedes agregar eritromicina, acitromicina, claritromicina o clindamicina, que son las que están puestas en este recuadro. Y también recuerda mucho, al paciente se le tiene que dar tratamiento contra la fiebre, contra el dolor. Y algo aquí también que te pueden llegar a preguntar, realmente yo no lo creo, pero es algo que podrían llegarte a preguntar, es que si el paciente no tiene factores de riesgo, al paciente se le tiene que revalorar en 72 horas. ¿Por qué? Porque puede haber autorresolución del cuadro. Es algo que no se hace en la práctica clínica realmente. Se trata a los pacientes, pero en fines del examen es algo que está estipulado. Entonces, si la pregunta viniera específicamente para que tú respondieras, paciente que lleva un día con una otitis media aguda, que no tiene factores de riesgo, que está tranquilo, que está normal, simplemente tiene los datos de fiebre, dolor y los datos de la neumatoscopía que te aparecen con inflamación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, a lo mejor ahí sí podrías decir,
Voy a esperar 72 horas, voy a dar tratamiento para el dolor y para la fiebre y voy a revalorar al paciente para ver si necesita antibióticos. Porque recuerda, los temas de moda se preguntan mucho en el ENARM y un tema que también está mucho de moda es la resistencia antimicrobiana. Pasamos al caso clínico número 19 y aquí nos hace una pregunta de la universidad. La etiología más frecuente de la apendicitis en los niños es, y nos dicen fecalitos, hiperplasia linfoide, parasitosis o idiopática. Y aquí la respuesta, pues yo creo que no batallaste nada, y si batallaste, pues hay que leerse apendicitis, porque al ENARM no se puede ir sin saber apendicitis. Aquí la respuesta es hiperplasia linfoide. Creo que es cerca del 60 al 70% de los casos. Caso clínico número 20. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para valorar la maduración sexual? Es una pregunta muy teórica también, pero que también es de la facultad, doctor. Es algo que no tienes que equivocar. Y aquí la respuesta es la escala de Tanner. La escala de Glasgow, nada que ver si estabas pensando en esta. Esa es para TCE, traumatismo craneoencefálico. La prueba de Denver, pues es la que nos va a servir para poder valorar el desarrollo neurológico de los pacientes o que estén cumpliendo los hitos del desarrollo. Y la escala de Blizzard es para obesidad, si mal no recuerdo. Como quiera, esa escala búsquenla porque no estoy seguro. Y aquí tenemos gráficos de la escala de Tanner. A su lado izquierdo aparece la de las niñas y a su lado derecho pues aparece la de los niños. ¿Cuál te preguntan? La de las niñas, no te preguntan la de los niños. Si lo llegan a preguntar, pues a lo mejor ahí tienes mala suerte. ¿Qué te debes de recordar de la escala de Tanner de las niñas? Es obvio que, como les he dicho en otros videos, las escalas, doctores, traten de verlas de la manera más simplificada. ¿Cómo me aprendo una escala? ¿Cómo me aprendo los estadios? ¿Cómo me aprendo el TNM? ¿Cómo me aprendo las cosas? Con una o dos palabras. ¿Por qué? Porque si no, no vas a tener tiempo. Está bien que el cerebro almacena mucha información, pero el problema es que no tenemos el tiempo para almacenar toda esa información. Esta información la tuvimos que haber almacenado en la facultad, pero por X, Y o Z no lo hicimos. Así que en estos videos trato de hacerte que veas que hay que tratar de aprender las cosas un poco más sencillas. ¿Cuáles te pueden llegar a preguntar? El estadio 1 es claro que no te lo van a preguntar, pero es el pecho infantil, no vello púbico, o sea, tiene la anatomía propia de una niña. En el estadio 2, ese es uno de los que te llegan a preguntar. ¿Por qué? Porque te van a preguntar acerca del botón mamario. Te van a decir, paciente llega porque tiene una bolita en el pecho, recuerda que puede incluso ponerse de forma unilateral, primero uno y luego la otra mama, y te está preguntando qué es, y luego tú ya le dices, no, pues es el botón mamario, y luego en la siguiente pregunta te van a decir, según la escala de Tanner, ¿qué estadio es? Y ahí todos vamos y le ponemos estadio 1, y pues no, ya no lo sacamos mal, ¿de acuerdo? El estadio 2 va a ser el botón mamario. El estadio 3, aquí va a haber un aumento y elevación del pecho y de la areola, pero lo que te llegan a preguntar es que ya hay aparición de vello rizado, ¿de acuerdo? El estadio 4 ya no están hablando de una areola y pezón sobrelevado sobre la mama, pero nos están hablando ya de vello púbico propiamente, pero que no está en los muslos, porque el estadio 5 es vello en la zona media del muslo, y así es como lo vas a poder hacer la diferencia. ¿Qué saber de la escala de Tanner para los niños? Realmente aquí, pues, la aplicación del vello púbico pues va a ser casi similar y lo que va a estar aumentando pues es el volumen testicular, que es lo que te aparece aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo más relevante que yo creo que te deberías de aprender y poco más. Caso clínico número 21 y entramos a las actividades preventivas de pediatría. En relación al desarrollo y crecimiento, ¿cuál considera usted como amplio conocedor de pediatría incorrecta? A. El 50% se sienta solo a los 6 a 7 meses. B. Duplican su talla a los 4 años. C. Duplican su peso a los 12 meses. O D. Sonrisa social a los 2 meses. Y aquí la respuesta es que duplican su peso a los 12 meses. Es claro que si pesó 3.5 no va a pesar 7 kilos cuando crezca, ¿verdad? Se nos quedaría muy chiquitito nuestro niño. Van a duplicar el peso de forma normal. Esta, déjenme la pongo, esta es la que es incorrecta. En el peso van a duplicarlo. Permítanme, ahora sí. En el peso van a duplicarlo a los 5 o al quinto mes, ¿de acuerdo? Quinto mes. Van a triplicarlo al 12º mes
y van a cuadriplicarlo alrededor de los 2 años, o lo que es lo mismo, 24 meses. ¿Cómo te lo puedes aprender de una forma muy sencilla? Que esto del quinto mes lo veas como 6 meses. Entonces, en el sexto mes se duplica, le aumentas otro y multiplicas por 2 el sexto mes. A los 12 meses se triplica y a los 2 años o 24 meses, que es el múltiplo por 2 de 12, se cuadriplica. Esa es una forma en la que te lo puedes llegar a aprender. Y aquí en esta diapositiva bien grosera, porque está llena de palabras, yo quiero que te la pongo para que le tomes una foto, para que la tengas por ahí guardadita, porque cuáles son las que me tengo que saber. Realmente, de los sitios de desarrollo, lo más tedioso es tenértelos que aprender de memoria. Yo te recomiendo mucho, doctor, que si ahorita estás en tu servicio social, haz algo que yo no hice, ¿verdad? Pero que yo creo que me hubiera ayudado más para aprendérmelos. Afortunadamente en mi examen no vinieron nada de hitos del desarrollo, o al menos yo no recuerdo, pero pues sí sé que es algo que debes de saber porque te lo pueden llegar a preguntar. Yo te recomiendo cuando estés ahorita en el servicio social, a todo niño que veas, si es que dispones del tiempo para hacerlo, pues le trates de hacer los hitos del desarrollo, al menos los más comunes, los que te voy a decir. ¿Para qué? Porque tú vas a hacer una buena práctica clínica con ese control del niño sano, pero además no hay mejor forma de reforzar un conocimiento que estarlo teniendo que realizar todos los días. Es por eso que la etapa en la que el médico aprende más y más cosas es en el internado, porque nos traen en friega a todos lados y estamos repasando, y así es como aprendemos tantas cosas en el internado. ¿Cuáles quiero que recuerdes de los hitos del desarrollo? El primero, la sonrisa social. Ese es muy clásico que te las preguntan. ¿Y cómo te preguntan los hitos del desarrollo? Te las preguntan diciéndote un caso clínico que nada que ver y lo dicen, a esta edad, ¿qué hitos del desarrollo tuvo que haber cumplido? Así de la nada, o sea, y tú te quedas, ¿what? ¿Qué onda? Y ni siquiera te acuerdas de la edad, entonces tienes que volver a repasar. A los 1.5 meses, otros dicen que a los 2 meses, depende también mucho de la bibliografía que veas, te van a hablar de la sonrisa social. El sostén cefálico va a ser a los 3 meses. A los 4 meses va a coger objetos con la mano. Este no es tan necesario que te lo aprendas, pero el que sí debes de aprenderte es el de los 6 meses, porque este también te lo llegan a preguntar. Pero recuerda, no se va a sentar completamente hasta el 8.º mes. O sea, a los 6 meses empiezan a sentarse, pero a veces no se pueden sentar con ayuda. A los 8 a 9 meses va a haber oposición del pulgar. De 9 a 10 meses va a iniciar la reptación, o lo que es el gateo. Eso también te lo pueden llegar a preguntar. A los 10 a 11 meses empieza la bipedestación. De los 12 a los 15 meses dan los primeros pasos y dicen su primera palabra real. De los 18 a los 22 meses ya hacen combinación de dos palabras. De los 24 a los 24 meses sube y baja escaleras, corre. Este es otro que te pueden llegar a preguntar. ¿De acuerdo? Así que mucha atención con esto. Y lo de los famosos cubos también. Muy importante que te aprendas lo de los cubos porque te lo pueden llegar a preguntar. En todas las edades te dicen al año cuántos cubos hace, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años y así sucesivamente. Ya te preguntan a los 25 años que es arquitecto cuántos cubos puede apilar el niño. No sé, cosas así. De los 5 a los 10 años entiende que la muerte es para siempre. Y así en un contexto general es por eso que a los niños se les dan perritos. Para que experimenten lo que es el periodo de la muerte. Es como que algo cultural, para que sepan. Pasamos al caso clínico número 23 y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de muerte súbita del lactante? Esta es una pregunta que creo que se repite del simulacro de neonatología, pero que nos va a ser de utilidad como quiera. Tabaquismo materno, el sexo femenino del bebé, claro está, el prono al dormir o los antecedentes de asfixia neonatal. Y pues aquí la muerte súbita del lactante se va a asociar a todo menos el sexo femenino. ¿Por qué? Porque se asocia más a varones. La presentación. Otro factor de riesgo que no está mencionado aquí es que haya el antecedente de un hermanito que murió por muerte súbita del lactante. Caso clínico número 24. Después de un cuadro catarral, un niño de 3 años inicia con molestias faringias que progresan rápidamente a dolor intenso de garganta, que impide la deglución y la fiebre. En el consultorio se niega a acostarse en la camilla y permanece sentado e inclinado hacia adelante.
el diagnóstico más probable es... Lo primero de esto, pues es que te debe llamar la atención que el niño se niega a acostarse. ¿Por qué se niega a acostar? Porque si no, no va a poder respirar. Y además te está diciendo que permanece sentado e inclinado hacia adelante. Y si tú recuerdas, si leíste el CTO, es muy probable que recuerdes la posición del trípode. Digo el CTO porque es como que la imagen que todo el mundo trae. La posición de trípode, que eso es sugestivo de epiglotitis. En el video de patología respiratoria lo vemos un poquito mejor, pero así en a grosso modo recuerda que la epiglotitis va a estar causada actualmente más por Streptococcus pyogenes o pneumoniae y clásicamente se relaciona a Haemophilus influenzae. El tratamiento es con cefalosporina de tercera generación y se le debe dar de forma intravenosa. ¿Cuándo pensaríamos nosotros en una laringotraqueitis? Siempre que te digan, doctor, la palabra estridor. Si la palabra estridor no viene, muy poco probable que sea laringotraqueitis, ¿de acuerdo? En la amigdalitis bacteriana, pues ya sabes, son amígdalas con pus y que además pues va a tener el riesgo de evolucionar a enfermedades que puedan llegar a causar post-streptococo, como puede ser la escarlatina y la fiebre reumática y la glomerulonefritis también, eso se me anda olvidando. Ya por último la bronquiolitis, pues tú vas a darte cuenta por las sibilancias. En un lactante menor de 2 años que llega con sibilancias, debes de pensar siempre en bronquiolitis. El agente causal de la bronquiolitis se va a asociar a virus respiratorio sincitial. La laringotraqueitis se va a asociar al virus de parainfluenza, mientras que la amigdalitis bacteriana se va a asociar a Streptococcus beta hemolítico del grupo A o también llamado Streptococcus pyogenes. Pasamos al caso clínico 26 y si nos hemos brincado algunos números porque hay casos que he decidido quitar porque realmente no eran tan relevantes para la presentación y creo que ya ha tardado bastante. Un niño de 7 meses con episodios intermitentes de llanto de aparición brusca, con encogimiento de piernas, irritabilidad, sudoración y palidez, que en las últimas horas ha comenzado con rechazo del biberón y con deposiciones de sangre, encontrándolo muy letargado y se realiza una ecografía de abdomen y nos preguntan, ¿cuál es el diagnóstico más sugestivo? A. Gastroenteritis aguda, B. Intolerancia alimentaria, C. Imaginación intestinal o D. Adenitis mesentérica. Aquí la respuesta en todo niño que te digan que tiene encogimiento de piernas, casi te están diciendo la respuesta. ¿Y por qué? Porque se asocia mucho a imaginación intestinal. Es importante que estos pequeños detalles te los aprendas, porque así es como te vas a... De todo lo que te digan en el caso clínico es con lo que te van a dar la respuesta. La imaginación intestinal se asocia a una triada que está presente alrededor del 40 al 50% de los casos, que es de dolor abdominal cólico severo que ocasiona un llanto irritable y que además ocasiona esta característica encogimiento de las piernas cuando se presenta el dolor. Además, las evacuaciones tienen una característica que a veces te las preguntan, yo creo que ya no la preguntan porque ya es muy obvia, que es que tienen aspecto de jalea de Grosella, que es lo que se ve aquí en la foto del pañal. Y además se pueden llegar a presentar vómitos. El diagnóstico de la imaginación intestinal lo hacemos con ultrasonido. El tratamiento, pues, si no está perforado, neumatoscopía antes de las primeras 48 horas. Y si ya está perforado, pues tenemos que hacer reparación quirúrgica, ¿de acuerdo? O sea, realizar una laparotomía. Muy importante que lo recuerdes porque es algo que te pueden llegar a preguntar. El caso clínico número 27 nos dice, ¿cuál de las siguientes relaciones es falsa? Y va en relación a las enfermedades exantemáticas. El exantema súbito se asocia a virus herpes tipo 6, el eritema infeccioso con el meningococo, la mononucleosis infecciosa con el virus de Epstein-Barr, o las aftas en paladar y pilares amigdalinos a Coxsackie tipo A. Y aquí la respuesta pues es la B, el eritema infeccioso, es claro que no se asocia. El eritema infeccioso se va a asociar al parvovirus B19. Caso clínico número 28. Femenina de 4 años de edad sin antecedente de importancia, presenta desde hace 24 horas sangre fresca en las evacuaciones en número de 5, mareo y cansancio. A la exploración se presenta con una frecuencia cardíaca de 155 latidos por minuto, una temperatura de 90, una tensión arterial, de 90 con 60 milímetros de mercurio, palidez de tegumentos, abdomen blando depresible, peristalsis ligeramente incrementada y al tacto rectal
se observa materia fecal con sangre fresca abundante. El diagnóstico más probable es A. Hemorroides, B. Pólipos rectales, D. Invaginación intestinal o D. Divertículo de Meckel sangrante. Es claro que la A y la B no son. Si la estás pensando, déjame decirte que esas no son. ¿Que se pueden llegar a presentar? Pues sí se podrían llegar a presentar. Pero recuerda que en pediatría te van a preguntar lo más clásico de cada cuadro. Y aquí nos ponemos a discutir entre invaginación intestinal y divertículo de Meckel. Una forma en la que tú te puedes tratar de hacer la diferencia entre estas dos, porque el divertículo de Meckel puede ser una causa de invaginación intestinal. Eso también tienes que recordarlo. Pero ¿cómo diferenciarlos? Por la clínica del paciente. Un paciente que tiene dolor, como lo vimos en el cuadro clínico anterior, se va a asociar a invaginación intestinal. Si no tiene dolor o si no tiene datos de abdomen agudo, como tal, por ejemplo, aquí nos dice que tiene un abdomen blando y depresible, entonces ya nos están hablando probablemente de un divertículo de Meckel sangrante. Y aquí vemos el divertículo de Meckel. Es muy importante que recuerdes lo siguiente. Debes de recordar que el divertículo de Meckel son restos del conducto onfalomesentérico o del conducto vitelino. Y se va a asociar a la regla de los dos. ¿Y en qué consiste esta regla de los dos? Bueno, que va a afectar o que va a estar presente en el 2% de la población. Va a ser 2 veces más frecuente en varones, que en mujeres, ¿sí? Además, va a estar a 2 pies de la válvula ileocecal, que son aproximadamente 60 centímetros. Va a medir 2 centímetros de diámetro y van a ser 2 pulgadas. Déjenme les pongo aquí porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Y van a ser 2 pulgadas de longitud. 2 pulgadas son aproximadamente 5 centímetros. Va a tener 2 tejidos en los que tenemos al tejido pancreático y al tejido gástrico. ¿Cuál es el problema de tener esos 2 tejidos? Que estos 2 tejidos pueden llegar a secretar por parte del páncreas pepsina y por parte del tejido gástrico pues ácido, y esto nos va a causar úlceras, ¿de acuerdo? Y esto puede llegar a producir el sangrado. Y además va a ser más común en menores de 2 años. La clínica más frecuente es que los pacientes se presenten asintomáticos y en caso de que existan los síntomas pues se van a presentar en los primeros 2 años. El diagnóstico de esta patología del estándar de oro lo vamos a realizar con Tesenio 99, que nos va a captar a las células de la mucosa gástrica. Y aquí pues el único tratamiento que existe realmente es la extirpación quirúrgica. Y terminamos esta diapositiva con el caso clínico de un masculino de 7 años que acude por presentar lesiones dérmicas que inicialmente eran pápulas y que actualmente tienen forma de vesículas. A la exploración encuentra lesiones en forma de pápula, vesícula y costra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tiene este paciente? A. Escarlatina, B. Varicela, C. Rubiola o D. Molusco contagioso. Terminamos este simulador, repaso, como lo quieras ver, con una pregunta que no te puede sacar mal, doctor, ¿de acuerdo? Aquí la respuesta correcta es varicela. Siempre que te hablen de una exantemática que tenga varios tipos de lesiones, por ejemplo aquí que nos están diciendo pápula, vesícula y costra, nos están hablando de varicela, ¿de acuerdo? No te están preguntando otra cosa. Para que fuese rubiola, pues la edad realmente yo no pensaría en rubiola por la edad. Segundo, te deben de hablar de las adenopatías retroauriculares. Es muy clásico que te las pregunten. Y aparte, el exantema pues no va a tener vesículas, ¿sí? El molusco contagioso te lo van a decir en el contexto de un niño que fue a una alberca y que le aparecieron lesiones umbilicadas. Si no viene la palabra umbilicada, tú no debes de pensar en molusco, ¿sí? Aquí en molusco, el tratamiento que debes de recordar es que va a ser la excisión, ya sea con un bisturí, con un curetaje, o si no, se puede hacer quemadura de las lesiones, cauterización de las lesiones. Y esa es la única forma de curarlo. ¿Por qué? Porque sí se resuelve el molusco contagioso, pero dura meses en resolverse, porque el niño se va a rascar, se va a autoinocular el molusquito en otra parte y así va a ser un ciclo sin fin. Y ya en la escarlatina, para que te lo pongan, siempre trata de buscar, es el que más signos tiene. Y uno de los más característicos es el signo de la piel de gallina o signo de piel de lija. Y si no viene, muy poco probable que sea escarlatina.
Con Bueno, esto hemos después terminado el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y, lo más importante, que hayas aprendido algo que no sabías. Recuerda que es muy importante estar estudiando estos temas para la ENAM porque tanto pediatría como ginecología y obstetricia, cada uno representan casi el 25% de tu calificación final y que al final de cuentas es lo que te va a ayudar a seguir sumando puntos para tener el puntaje que desees de la especialidad a la que quieras aspirar. Gracias por la atención que has prestado en este video. Si el video te ha parecido interesante o te ha gustado, darle me gusta al video, compártelo a algún amigo médico que se esté preparando para el ENAM y sobre todo suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.